Hola, bienvenido nuevamente a tu curso, el mejor manual de crianza. Hoy nuevamente estamos como familia sentados alrededor de este que es el mejor manual de crianza, la Santa Biblia. Con nosotros está Margie, Hola amigo, bienvenido. Qué rico que estés con nosotros. Daniel David Hola. y María Paz. Bien. ¿Y hola? Hola. Eso, aquí está María Paz con nosotros. Bien, hoy continuamos con nuestra lectura bíblica con el mejor manual de crianza y por favor abre tu Biblia en Mateo capítulo 6. Estamos allá en el Mateo capítulo 6, estamos profundizando en nuestro tema de la obediencia externa a la transformación del corazón. Esta ya es la cuarta parte de esa temática. Esta es la clase número 23. Y vamos a leer Mateo capítulo 6 del verso 1 al verso 18. Porque eso es una sola, es una unidad, es un solo mensaje. Entonces vamos, Mateo capítulo 6, verso 1 al 18. Lo leo. Tengan cuidado. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las esquinas de las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Muy bien, hemos leído entonces Mateo capítulo 6, verso 1 al 18. Uno de los principales retos que tiene una familia es sentarse y de manera disciplinada hacer los estudios bíblicos y la comunicación.
Recuerda que nosotros allá en el primer episodio, en la primera clase, te dijimos cómo debía ser un ritual de comunicación. La comunicación primero se tiene que establecer en un lugar fijo. Y hoy estamos aquí en el cuarto de nuestro hijo Dani. Y todos los cuatro, María Paz, Dani, Margie y yo, estamos aquí sentados alrededor del mejor manual de crianza. Estamos sentados frente a frente, Dani, Margie y yo. Y María Paz, que es nuestra hija pequeña, ella tiene total libertad de movimiento. Así se debe hacer el ritual de la comunicación y la lectura bíblica. Ahora, esto hay que hacerlo con disciplina. Si no lo has podido hacer hasta ahora, te animamos para que todos los días tengas un tiempo de lectura bíblica y comunicación con tus hijos. Eso es importante. Margie, ¿cuál crees tú que es el principal desafío que debe vencer una madre para lograr sentarse con sus hijos a hacer los estudios bíblicos y la comunicación, que es una disciplina que se realiza todos los días? ¿Cuál es el primer desafío que debemos vencer? El primer desafío es hacer una lista de prioridades, teniendo en cuenta qué es lo que le agrada a Dios y cuál es la actividad más importante que va a ser el motor para yo poder hacer todo lo que tengo que hacer con los niños en el día. Entonces esa es primero ir a la fuente de poder que es Dios, ¿no? Entonces si yo me siento con los niños, leo la palabra de Dios, yo me recargo de energía también y los niños aprenden el hábito de leer. Entonces es importante priorizar, como dice Efesios 5:10, buscando, averiguando qué le agrada a Dios. Y a Dios le agrada primero que lo busquemos. Entonces ese es como algo muy importante, hacer una lista de prioridades y lo primero es ir a buscar a Dios para que nos dé guianza y fortaleza y energía y ideas para hacer todo lo que hay que hacer en el día con los niños. Excelente. Muy bien. Así es, entonces el primer desafío que hay que vencer es, por favor, ya lo escuchamos de Margie, que es muy disciplinada en el estudio bíblico y en la comunicación con los niños, es ubicar, hacer muy bien la escala de prioridades y la principal actividad que nos va a recargar de energía, que nos va a dar ideas y que nos va a dar inspiración es la lectura bíblica. Muy bien, nosotros hacemos el ritual de la comunicación y de la lectura bíblica desde hace muchísimos años, antes de que nacieran nuestros hijos. Alrededor del año 2004 nos propusimos nosotros la meta, la disciplina, el desafío de leer la Biblia todos los días. Y con Margie desde ese año, desde el año 2004, por la gracia de Dios y por la misericordia de Él, no es porque seamos mejores, no es porque seamos buenas personas, por la misericordia de Él y por su gracia, hemos podido tener este ritual de comunicación y de lectura bíblica. Por eso te animamos. Estamos haciendo entonces un pequeño recorderis de la clase número 1. ¿Cuál es la actividad más importante? La comunicación. ¿Qué hay que hacer? Establecer un sitio fijo de comunicación, sentarnos frente a frente, leer la Biblia y hablar. Muy bien. Daniel David, cuéntanos por qué es importante la comunicación y la lectura bíblica en familia. Cuéntanos tú, a tus 10 años, por qué es importante la lectura bíblica y la comunicación. Porque consolida la familia. ¿Es cierto? Así es, consolida a la familia, hace que cuando nos hemos equivocado nos pidamos perdón, cuando estamos fallando en algo, pues podamos hablarlo y mejorarlo, porque además al ir a la fuente que es la Biblia, ella misma es la que nos regula, porque ni Margie ni yo como tus padres somos perfectos, nos equivocamos todo el tiempo y tenemos que llegar a la fuente, como dijo Margie, y pedirte perdón, pedirle perdón a María Paz también, si tú nos tienes que pedir perdón, si tenemos que corregir alguna actitud, para eso es la comunicación. Bien, excelente. En el capítulo 6 de Mateo, desde el verso 1 al verso 18, nuestro Señor Jesucristo lidia con un problema que es el de la hipocresía. Recordemos que hay dos claves importantes para la interpretación bíblica. Primero,
para interpretar bien la Biblia, yo tengo que saber el libro que yo estoy leyendo, qué intención tiene, de qué se trata. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Esos 27 libros fueron escritos por los testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles, por sus discípulos, por sus ayudantes. Cada libro tiene una intención, cada libro tiene un propósito. El libro de Mateo, recordemos que tiene el propósito de mostrarle a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Estas palabras que nosotros acabamos de leer desde el capítulo 6, verso 1 al 18, donde habla, no hagan como los hipócritas que dan sus ayudas a los pobres para ser alabados por los demás. No hagan como los hipócritas que oran para que todo el mundo los vea y los alabe. No hagan como los hipócritas que ayunan y tienen un severo trato del cuerpo para que la gente los admire. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo está dando estas palabras, lo están escuchando dos tipos de personas. Lo primero, las primeras personas que lo están escuchando son los judíos religiosos de la época. Entonces, los judíos están ahí y a los judíos les encantaba, a los líderes religiosos judíos les encantaba a tener una apariencia de religión, o sea, que la gente los escuchara, que la gente los viera, que la gente viera que eran súper religiosos. Entonces esas personas están escuchando aquí a nuestro Señor Jesucristo y para ellos es que Él está dando estas palabras. Les está diciendo hipócritas. Y las personas que también lo están escuchando pues son sus discípulos. Entonces Él mira a sus discípulos, pero también el mensaje es para los líderes religiosos hipócritas. Por eso les dice, y ustedes, ¿cuándo den? Y ustedes, ¿cuándo ayunen? Y ustedes, cuando oran, no sean como los hipócritas. Vamos a ir nuevamente al capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas. Ahora vamos al verso 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Ahora vamos al verso 16, 6:16. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Entonces nuestro Señor Jesucristo está poniendo de manifiesto una actitud que se tiene en los círculos religiosos y que mucha gente tiene en los círculos religiosos y que los seres humanos tenemos la tendencia a ser así. ¿Cuál? Ser hipócritas y tener una religión y unas prácticas religiosas para que la gente nos admire. Vamos a ver Dios, el Padre, qué tiene que decir de la hipocresía, del culto y de la adoración hipócrita. Vamos por favor a Isaías capítulo 1. Vamos allá al Antiguo Testamento de la Biblia, porque recuerda que desde el principio te hemos explicado que la Biblia se explica a ella misma. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Desde el verso 12 hasta el verso 16. Isaías, ¿ya lo tienes, campeón? Isaías capítulo 1, desde el verso 12 hasta el 16. Después está Isaías, después de Cantar de los Cantares está Isaías. Muy bien, ya Dani lo va a encontrar. Isaías capítulo 1. Entonces, por favor, Dani, acércate al micrófono y vas a leer desde el verso 12 hasta el verso 16. Arranca. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones.
Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Hasta ahí. Abandonen sus caminos malvados. Abandonen sus caminos malvados. Impresionante. No lo pierdas, campeón. Impresionante. ¿Qué opina Dios de la religión falsa? ¿Qué opina Dios de la hipocresía? Es terrible el mensaje que él da aquí. Miren lo que dice. El primero, en el verso 13 dice, dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. La religión hipócrita a Dios el Padre le da asco. Terrible. Dice, en cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. Estamos leyendo Isaías capítulo 1, verso 13. Dice, no quiero más de sus piadosas reuniones. O sea, no quiero más de sus supuestas reuniones donde todo el mundo ve que ponen cara de piedad, cara de santos, pero realmente su corazón es pecaminoso. Ahora miren el más fuerte, el verso 14. Isaías 1:14. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. O sea, el pueblo practicaba el asesinato. Ya lo leímos en la clase anterior, que solo decirle a alguien idiota es como si uno lo matara. Solo ponerse bravo con alguien de manera injustificada o por cualquier cosa es como si uno fuera un asesino. O sea que alguien cuando dice, oye, mira, no, mi único defecto es que soy un poco de mal genio, pero cuando está de mal genio le dice idiota o palabras superiores a cualquier persona, para Dios eso es ser asesino. Después dice, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus malos caminos. O sea que la adoración, las acciones y las prácticas religiosas, si no van acompañadas de arrepentimiento y de santidad, son hipócritas y a Dios le dan asco. Dios las odia. Entonces, Dani, la conclusión de Isaías capítulo 1, del verso 12 al 16, es que Dios odia la hipocresía. ¿Qué odia Dios? La hipocresía. La hipocresía. Descríbeme de acuerdo a lo que acabamos de leer, Dani. ¿Qué entiendes tú por hipocresía? La hipocresía es hacer cosas que van contrarias a la actitud que uno tiene diariamente. Ah, ok. Entonces si uno tiene una actitud constante y en ciertos momentos cambia esa actitud para aparentar algo que uno no es. Sí. Sí, tiene mucho que ver, tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido en los ámbitos religiosos, porque en el ámbito religioso yo puedo portarme de alguna manera y solo el día de mi culto religioso, entonces ahí sí me porto de una manera supuestamente piadosa para que la gente me alabe. Muy bien, vamos a buscar otro verso. Vamos a Mateo capítulo 15, verso 8. Allá en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15, verso 8. Así es, María Paz. Mateo capítulo 15. Mateo 15, versos 8 y 9. ¿Lo puedes leer en voz alta, Dani? Por favor, acércate al micrófono. Y vamos a leer Mateo 15, versos 8 y 9.
Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Gracias. Nuestro Señor Jesucristo entonces está aquí hablando en Marcos acerca de la pureza interior. Y entonces dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y miren el verso 9, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Entonces hay personas y organizaciones religiosas que no se ciñen a lo que dice el mejor manual de crianza, la Biblia, sino que empiezan a agregarle cargas pesadas a las personas con tradiciones humanas que no se ciñen a lo que dice la Biblia. Entonces empiezan a enseñar su tradición humana como si fuera una enseñanza de parte de Dios. Vamos ahora a Isaías 29:13, Dani. Isaías 29:13, allá nuevamente en el Antiguo Testamento, porque la Biblia se explica a ella misma. Isaías 29, capítulo 29, versos 13 y 14. ¿Lo tienes, campeón? Sí, Señor. Acércate, por favor, y lo lees. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Mira lo primero que dice él, dice, este pueblo dice que me pertenece. O sea, el pueblo decía, nosotros somos de Dios, somos exclusivos de Dios, somos santos para Dios, apartados para Dios. Pero su corazón, su verdadero ser, su mente, su voluntad, estaba alejada de los propósitos de Dios. Sigue, campeón. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. ¡Wow! Reglas humanas aprendidas de memoria. Vamos con el verso 14. Por esa causa, una vez más asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Palabras fuertes que Dios dice hipócritas. Vamos ahora a Marcos capítulo 7, verso 6. Marcos capítulo 7, verso 6. Allá, adelantito de Mateo, en el Nuevo Testamento, está Marcos. Capítulo 7, verso 6 al 9. Marcos 7. Cuando lo tengas me avisas, campeón. Yo lo estoy buscando. Marcos 7, 6. Marcos capítulo 7, verso 6. Ya. Sí, vamos a leer capítulo 7, versos 6, 7, 8 y 9, campeón. Acércate y leemos. Jesús contestó, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Escuchen esto. Pues ustedes, organización religiosa, fariseos, judíos, ustedes, religiosos, pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Verso 9. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. ¿Qué hacían? Esquivaban hábilmente, o sea, eran astutos, la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. ¿Cómo hacer nosotros como familia para evitar la manipulación de organizaciones religiosas hipócritas que han cambiado la palabra de Dios, el mejor manual de crianza, por su propia tradición?
por sus propias enseñanzas humanas, además que lo hacen hábilmente. Pues como familia debemos desarrollar el hábito de leer la Biblia todos los días y entender libros completos. La clave para no caer en la manipulación de los hipócritas y de las falsas organizaciones religiosas es, como familia, como individuos, entender la Biblia entendiendo libros completos, como lo estamos haciendo en el mejor manual de crianza. Estamos estudiando libros completos de la Biblia para poder entender qué es lo que la palabra de Dios enseña. Tristemente, en estos últimos meses, Margie y yo hemos observado que muchos de nuestros compañeros de teología, de nuestros compañeros de ministerio, han abandonado la fe y se han desviado de la fe. ¿Por qué? Porque no desarrollaron el hábito de entender libros completos de la Biblia, porque no entendieron nunca el mensaje central del Nuevo Testamento, cada libro del Nuevo Testamento, porque no estudiaban con disciplina las Escrituras, entre otras razones, pero la principal es esa. Ahora, nosotros como familia, ¿cómo hacemos para evitar la hipocresía? Tenemos que evaluarnos constantemente a la luz de la Biblia, porque estamos ya en la cuarta clase de este gran tema, que es de la obediencia externa a la transformación del corazón. De la obediencia externa a la transformación del corazón. Muy bien. Tranquila, María Paz, todo va a estar bien. Muy bien. Espero, amigo, que hayas reflexionado en esta clase, que vuelvas a escuchar este audio, que repases las citas bíblicas y que nosotros como familia y tú allá que nos escuchas podamos reflexionar acerca de: ¿estamos desarrollando una actitud hipócrita o estamos logrando que nuestro corazón sea transformado por este libro, el mejor manual de crianza? Cuando demos a los necesitados, cuando oremos, cuando practiquemos el ayuno, cuando practiquemos todas las disciplinas espirituales, que lo hagamos de corazón y no simplemente para que los demás nos vean y ser alabados por los demás. Cuando los demás alaben nuestras buenas obras, que sea la alabanza para Dios y no para nosotros. Bueno, mi querido amigo, te damos un aplauso. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Esta fue nuestra clase número 23 de nuestro curso El Mejor Manual de Crianza, familias que se enfocan en lo importante. Recuerda lo que dice Mario, es muy cierto, prioriza. La fuente está aquí en la Biblia. Si nosotros como padres, como pareja, como individuos, leemos primero la Biblia y ella es nuestra fortaleza, nuestros días van a ser distintos y vamos a transformar no solo nuestro corazón, sino también el corazón de nuestros hermosos hijos. ¡Chao! ¡Chao!